Oh, I hated him. And yeah, he carries even to this day. They made it personal. They physically beat the shit out of us. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, miércoles 29 de abril, día 41 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina, por supuesto. Yo soy Matías Baldo, esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus y como siempre ya desde hace 41 días y hasta el final de este aislamiento, del otro lado Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Un miércoles, bueno, veníamos hablando últimamente de cuestiones climáticas, un miércoles donde ya definitivamente volvió el sol a la ciudad de Buenos Aires, se acomodó un poco lo que había sido un fin de semana bajo el agua, básicamente, pero bueno, estamos acá, haciendo el aguante, estamos acá aislados, y este podcast continúa, decías, 41 días ya. Pueden suscribirse si quieren y así no perderse ningún episodio de Aislados en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer, en Castbox. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer, lo que es costumbre. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharlo, en este caso en YouTube, para el que no esté tan familiarizado con lo que son las aplicaciones o las plataformas de audio. YouTube, muy simple, se meten, buscan el canal de BW, buscan todos los episodios de Aislados y lo ven en formato video con el audio, con todos los capítulos, con las historias que vamos contando con Mati. Hoy, Mati, primero obviamente si querés contarme cómo estuvo tu día, pero hoy, Mati, nos metemos una historia que te digo a mí me apasiona, porque tiene esa cosa de lo retro que venimos hablando durante la cuarentena y al mismo tiempo una estrella que cruza la historia del deporte. Tranquilo mi día, Javi, la verdad, un día hermoso, soleado después de lo que fue la lluvia de ayer, en el que bueno, lo pudimos aprovechar aunque sea desde el balcón para tomar un poquito de sol. Me invadieron un poquito los mosquitos, no sé si será tu caso también, pero había varios en casa, así que también hay que cuidarse. Obviamente hablamos siempre del coronavirus, pero también hay que cuidarse del dengue, hay que descacharrar, esa palabra que tanto me gusta, y cuidarse del mosquito y del dengue también, por supuesto. Hay que estar atento a todo, Javi, en este momento. Es importante que lo hagamos por nosotros y por los demás, quedarnos en casa y también evitar el contagio de dengue. Bueno, yendo puntualmente a esta historia, la verdad, Javi, yo creo que hablamos de una de las mayores rivalidades de la historia de la NBA. Hay algo, obviamente hoy nos vamos a concentrar en, como bien anuncia el título del podcast, la rivalidad entre Michael Jordan y Isaiah Thomas, que va más allá, que también involucra a todos los bad boys de Detroit Pistons, los malos muchachos, si podemos hacer una traducción. Esta es una historia que tiene muchos capítulos, lo vamos a ir repasando, pero me quiero quedar con lo que es el inicio de esto en realidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, por supuesto, es la historia que se cuenta en El último baile de Last Dance, este fenómeno documental de que venimos hablando, que es la sensación del coronavirus. No nos íbamos a quedar afuera, Javi, por supuesto, de una de las pocas actividades que tenemos durante la pandemia, durante este aislamiento, durante la cuarentena. Y vale la pena repasar. Vamos a tratar de spoilear lo menos posible, pero la realidad es que no vamos a contar demasiadas cosas que pasen en el documental. Sí, la única licencia que me voy a permitir es cuando Michael Jordan le preguntan por Isaiah Thomas y por Detroit Pistons, la cara de Jordan genuina, sincera, diciendo: los odio, los sigo odiando. Es increíble, Javi. Pago lo que sea, toda la fortuna que no tengo, por un programa que sea Michael Jordan sentado en el living hermoso de su casa respondiendo preguntas, porque la verdad, esta versión de Jordan genuina, a la que no le importa nada, respondiendo con total sinceridad las diferentes preguntas que le hacen, es impresionante, Javi. Bueno, ya le podríamos ir buscando una especie de la noche del 23, ¿no? Con Jordan sentadito ahí y respondiendo todas estas preguntas que además sabemos que le tocan algunas fibras donde tracciona. O sea, no es el Jordan con cassette, sino es el Jordan donde saca el verdadero Jordan. Él venía anunciando en la previa, van a conocer otra faceta. Yo creo que alguno a lo largo de la serie lo va a terminar no bajando del póster, pero sí lo va a terminar humanizando bastante a Jordan, o va a encontrarle algunos errores al ídolo.
pero sí, básicamente sus reacciones, su forma de responder, la verdad que no se guarda nada, y en este caso, bien lo marcaba. Yo prefiero decirle más que malos muchachos y más, son los chicos malos de Detroit, no hay vuelta que darle, es Jordan contra los chicos malos. Tampoco hay que decir que Jordan era muy bueno, pero sí, como podemos ver a un lado, una estrella, una leyenda, contra jugadores, contra un equipo, contra un sistema, Mati, que no solo tenía el título de chicos malos, sino que realmente, obviamente las leyendas estas suelen agrandarse bastante, pero existían cosas denominadas como, por ejemplo, las reglas Jordan, que eran básicamente reglas defensivas cara a cara, o sea, 3 ejecutores, uno de ellos, y vamos a hablar más adelante, Dennis Rodman, quizás el más conocido para el que no está tan metido en el básquet. Básicamente, podemos decirlo, a ver, de la manera más legal posible, más tranquila posible, es evitar que Jordan llegue hasta la pintura y obligarlo a vivir de lanzamientos de media y larga distancia. En términos de cancha, Mati, cada vez que Jordan atacaba, lo fajaba. Si hablamos de los Bad Boys de Detroit, primero vale la pena mencionar que es un equipo bicampeón de la NBA, se consagró en el 89 y en el 90, y esto que vos señalabas correctamente, esta malicia del equipo, era porque era un equipo físico. De esos que, si hacemos un paralelismo con el fútbol, tal vez podés decir que tenía las mañas de que hoy se le endilgan a Bilardo, ¿sí? Para hacer un paralelismo y que lo puedan entender todos. Era un equipo que, la verdad, siempre dentro del reglamento y a veces incluso con algunas mañas por fuera, bueno, te fajaban directamente. Era un equipo durísimo que físicamente te hacía sentir el rigor, y por supuesto el rigor se lo hicieron sentir a Jordan con estas reglas que básicamente la idea era lograr que Jordan no levantara los pies del piso, es decir, cada vez que penetraba y se acercaba al aro, lo fajaban. Claro. Le metían rigor, le metían físico, le impedían, pero digamos, bajándole la mano, saltándole de a 3 a taparlo, colgándose del hombro, de la cabeza, lo que fuera. Es decir, la misión era que Jordan no lanzara. Entonces, ahí valía todo. Estas son las Jordan Rules, las famosas Jordan Rules, que están muy bien descritas en The Last Dance. También recomiendo, por supuesto, y creo que ya lo habíamos hablado, el 30x30 de Bad Boys de Detroit Pistons, que habla justamente de este equipo. Un equipo que, más allá de esta fama, por supuesto, que se fue ganando a lo largo del tiempo, es un equipo importante en la historia de la NBA, es un equipo bicampeón, es un equipo que le tocó vivir, yo creo que una de las eras más complicadas de la NBA, porque tenías a los Celtics de Larry Bird, probablemente uno de los mejores equipos de la historia, a los Lakers de Magic, otro de los grandes equipos de la historia, y después Jordan. Y en el medio de todos esos grandes nombres del talento del que estamos señalando, 3 de los principales nombres de la historia de la NBA, se coló este equipo de Detroit Pistons con una propuesta más antipática, física, que era tal vez más lejana a, bueno, el talento de Jordan, de Magic, claro, de Larry Bird. Entonces, no tenían problemas en agarrarse a trompadas, no tenían problemas en aplicar lo que tuvieran que aplicar para conseguir su objetivo, que finalmente lo concretaron en el 89, fueron campeones nuevamente en el 90, con Isaiah Thomas como el capitán de este equipo, como el hombre que lideraba al equipo, y con otros nombres propios que también formaban, como bien señalabas, un equipo durísimo. Bueno, vos mencionaste a Dennis Rodman, tenemos que hablar de Bill Laimbeer, que obviamente era un poco también el corazón de Detroit junto a Isaiah Thomas, una dupla que construyó en su entorno. Hablábamos mucho en los primeros capítulos de Jordan y Pippen. Bueno, acá tenemos algo parecido, solamente que con otro matiz, con otra propuesta, también con la misma exigencia, pues son dos jugadores que han trabajado muchísimo, pero la verdad que Laimbeer, si te tenía que matar, te mataba, es decir, era un asesino y se le notaba en la mirada que estaba preparado para la batalla, para ir a la guerra,
y junto a Isaiah Thomas formaron un equipo que después con otros nombres, como bien señalábamos, Rodman, con Rick Mahorn, bueno, con tantos otros que fueron completando este equipo, finalmente lograron el título. Tuvieron, Javi, batallas hermosas con los Celtics, que es el equipo que ellos finalmente consiguen derrocar en esta sucesión de la que estamos hablando, y después es justamente Los Ángeles Lakers que terminan sufriéndolo, y después aparece Jordan que termina con los Pistons, pero le llevó más de 3 series a Jordan, recién en la cuarta pudo vencer a los Pistons, así que ahí entendemos por qué el odio de Jordan, porque la verdad que fue un escollo en su carrera y fueron un escollo también para su físico. Cuando empezaron a cruzarse en playoffs, que protagonizaron las series de 88, 89, 90 y 91, bueno, Jordan decía, directamente me quieren lesionar, y en cierto punto lo iban a buscar y lo buscaban completamente en cada partido. Sí, para darle contexto un poco y completar esta información que estabas dando, Mati, para el que quizás recuerdo, el que no está tan cercano al básquet o intenta descifrar cómo eran estos cruces. 2 equipos de la conferencia este de la NBA de Estados Unidos, decíamos los Bad Boys con un esquema, una táctica mucho más defensiva agresiva, y un Jordan con un talento innato, una guerra básicamente entre Detroit y Jordan que se dio, bien marcabas. Semifinales de conferencia este 88, triunfo de Pistons. Final de la conferencia este 89, triunfo de Pistons. Final de la conferencia este 90, triunfo más ajustado, un 4-3 de Detroit también, y es en la final de la conferencia este del 91, cuando Chicago logra aplastarlo con un 4-0. Le cuesta a Jordan, le cuesta a Chicago, un Chicago que a partir de ahí obviamente ya toma aire, y sí, para darle otro contexto más, Mati, y sí, más o menos de algo estábamos hablando hasta hace un rato, es en un contexto de NBA con muchos equipos muy fuertes, con muchas estrellas dando vuelta, y obviamente en este caso brillaban por su fortaleza, por su fortaleza física y mental, y realmente los Pistons lograban ahí sacar una diferencia que hoy es más difícil de ver. O sea, en el básquet de hoy no hay equipos tan duros como esos de Detroit, pero sí que vale la pena. Marcabas el 30-30 de ESPN, otro documental que vale la pena ver para entender sobre todo en el comienzo de este documental y darle contexto a esta situación, es el de Rodman. El de Rodman de ESPN, búsquenlo, está disponible en ESPN Play, si no lo enganchan en ESPN. Sobre todo la primera parte, obviamente la historia de Rodman. Bueno, la primera parte, que es la parte de Detroit, es esto, es cómo desde la fuerza, cómo desde la defensa, una mentalidad agresiva, lograban obviamente vencer a talento como Jordan. La consulta, Mati, y para entender bien, en este contexto, cómo aparecen 2 figuras como son Thomas y Jordan, que termina siendo, más allá de la rivalidad, un odio que llega hasta hoy, un odio que arranca en los finales de la década del 80 y se trasladan hasta 2020. Primero quería destacar, Javi, que me parece que estos Pistons, y seguramente coincidirás, son uno de esos equipos a los que tal vez no se le da tanto crédito, justamente por todo esto que señalaba previamente, que se lo considera un equipo físico y que uno se queda con esa parte, porque realmente ellos aceptaron y adoptaron la posición de antihéroes, de ser los villanos de la liga, en contraste con lo que señalábamos de Bird, de Jordan, de Magic. Ellos aceptan este mote que les ponen, lo hacen carne, lo construyen, constituyen una identidad en torno a ese mote, y realmente ahí es cuando se empiezan a fortalecer, que incluso, por ejemplo, en el 30x30 de Bad Boys lo cuenta muy bien Rodman, cuando Rodman dice que Larry Bird, en realidad, si fuese negro, sería un jugador más. Isaiah Thomas lo respalda, y eso dice Rodman que hizo que a partir de ahí, bueno, se sentaran las bases del equipo que finalmente fue campeón, porque habían entendido que Isaiah Thomas se iba a entregar por cualquiera de sus compañeros, habían forjado una identidad y era un equipo que tenía bien establecida esta presencia de la malicia dentro suyo, que realmente los destacaba, y era hasta algo
también en cuanto a marketing para el equipo. Por supuesto, la NBA también es una gran factoría de marketing y los Bad Boys constituyeron un nombre importante en la liga, que también siempre el villano llama la atención. Más allá de eso, y no me quiero quedar sin decir esto, me parece que ese equipo de Detroit fue un adelantado a su tiempo, y muchas de las cosas que hoy vemos en la liga, sin dudas, empezaron, al menos germinaron en esos Pistons, desde la posición de Laimbeer, y tantas otras cosas que fueron aportando, Rodman haciendo switch permanente, que hoy Rodman sería un jugador capaz de brillar en la NBA actual, porque te podía defender las 5 posiciones, y hoy hay switch permanente en la NBA, y bueno, me parece que eso es para otro capítulo. Si hablamos más de táctica no me quiero meter tanto, pero hay muchas cosas que estos Pistons fueron adelantados a su tiempo. Me preguntabas la historia de Jordan y de Isaiah. Obviamente esto nace con respecto a Jordan a partir de esas series que vos bien resaltabas, porque Isaiah era un poco el capitán del equipo, es decir, por más de que los que le pegaran a Jordan probablemente no se llamaban Isaiah Thomas, sí él encarnó esa posición, y no solo es ese único capítulo, sino que la historia empieza más atrás en el tiempo. Por ejemplo, Jordan ya lo sufrió en su primer All-Star. Jordan, cuando llega a la liga, juega el juego de las estrellas como novato, que no es algo muy común. Y bueno, en ese All-Star se celebró en Indiana. Indiana es el lugar donde Isaiah Thomas jugó en la universidad. Entonces, después Magic, ahora vamos a ir más al contexto y a la historia en particular, pero Magic dice que Isaiah llamó a no pasarle la pelota a Jordan en ese partido. ¿Por qué Isaiah no quería a Jordan? Isaiah nació en Chicago y Jordan se adueñó de Chicago. Isaiah, cuando iba con los Pistons a Chicago, lo aplaudían. Cuando apareció Jordan lo empezaron a buchear. Cuando apareció Jordan, irrumpió en Chicago y se hizo el dueño de la ciudad. Los propios familiares de Isaiah querían verlo perder cuando jugaba frente a Chicago. La Jordan manía, si la llamamos de alguna manera, se adueñó de Chicago y quedó relegado a Isaiah. Y esta cuestión de egos, de ser el héroe de su propia ciudad, obviamente hizo mella en Isaiah, que de todas maneras siempre fue un hombre medio polémico en la NBA. Esta historia, la verdad, Javi, hay que contarla completa, y si la contamos completa aparece el nombre de Magic Johnson, pues más allá de que es al rival al que le gana su primer anillo, que protagonizan aquella inolvidable serie del 88 donde Detroit estuvo a punto de quedarse con su primer anillo, pero una lesión de Isaiah, pese a una actuación memorable que la pueden repasar y vale la pena en el sexto partido, fue increíble esa actuación de Isaiah lesionado. Pero más allá de eso, finalmente pierden el partido, pierden el séptimo juego, pierden el anillo, con una decisión polémica también ahí en el sexto partido. Más allá de eso, ellos eran íntimos amigos, Javi, Magic y Isaiah. La relación se empezó a resquebrajar a partir de esas series, que la verdad fueron batallas, fueron guerras. Las finales del 88 y del 89 fueron... por esto que decíamos, ¿no? Por un equipo físico como Detroit y un Magic que se plantó y dijo, bueno, ¿ustedes quieren este juego? Yo también. Y por ejemplo, en uno de los partidos, en el tercer partido de las finales del 88, Magic le mete un codazo a Isaiah, a su amigo, que a Isaiah no lo podía creer. Pero bueno, él dijo, Magic, en esa oportunidad no es personal, son negocios. El objetivo de ambos es ser campeones y en la cancha no somos amigos. En el medio de esa final nace el hijo de Isaiah. Magic no lo va a visitar. En el sexto partido pasa lo que contaba de la lesión, que finalmente Isaiah termina con 43 puntos y ganan los Lakers por una falta fantasma que cobran sobre Karim. Y bueno, se dan estas situaciones. En el 89 se toman venganza, pero ¿dónde viene el gran punto de la relación entre Magic y Isaiah? Cuando Magic, en el 7 de noviembre de 1991, anuncia su retiro después de haber contraído el virus del HIV, del SIDA. A partir de ahí, Javi, empieza todo un problema entre ellos dos, porque Magic, a instancias de su agente, empieza a creer en rumores que dicen que justamente
Isaiah cuestionaba detrás de escena, sin que él lo supiera, su sexualidad, porque en ese momento, por supuesto, había un gran desconocimiento de cómo se contagiaba el HIV. Y esto, bueno, sucedió, y esto definitivamente, si ya había germinado cierta rivalidad mientras jugaban las finales, esto terminó de detonar la relación, Javi. Sí, y así sí me parece que lo que le da esta historia que vos contabas, Mati, es un poco el contexto a esta previa, ¿no? A este Thomas Magic, esa amistad que va mutando, que va cambiando la relación, y que después, obviamente, cuando sí se termina el ciclo de los Lakers, empieza el ciclo de alguna manera, no es a veces tan así, pero para que más o menos se entienda, empieza así el ciclo de las luchas entre Detroit y Chicago por ese lugar, y me parece que ahí empieza a germinar la otra mala relación, más allá de que Isaiah Thomas y Magic sí hoy mantienen una buena relación, ¿o no, Mati? Sí, esto igual sigue en los capítulos. Una vez que se separan, después vuelve Magic a jugar el All-Star, ya retirado, juega el All-Star de 1992. Thomas, que era el presidente de la asociación de jugadores, presionó para que él pudiera jugar. De hecho, la verdad es que a Isaiah muchos jugadores no lo querían los representantes tampoco, porque como presidente de la asociación de jugadores había hecho algunas cosas que a los agentes, por ejemplo, los molestaba. De todas maneras, en el 92 es él quien presiona y logra que lo dejen jugar a Magic. Ese All-Star pese a estar retirado, él también impulsa, y según cuenta el propio Isaiah, los jugadores, el resto de la liga no querían que Magic participara, y él dijo: no solo va a jugar, sino que lo vamos a ir a dar la mano y lo vamos a ir a abrazar, que había obviamente una polémica en ese entonces, por esto que señalábamos, no se sabían las formas de contagio, había mucha incertidumbre en torno a esta enfermedad. De hecho, si uno repasa las imágenes, Isaiah es el primero que va, lo besa y lo abraza en el All-Star, pero eso no logró solucionar el problema entre ellos, las diferencias entre ellos, y en el 92 llega el peor capítulo para Isaiah, que me parece que es lo que más le dolió, que fue quedar afuera de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. ¿Qué significan en la historia de esos Juegos Olímpicos? Ahí es donde nace el Dream Team. Ahí es donde nace la selección estadounidense con los nombres propios que ya todos conocemos, una historia más que conocida, pero no sé, tenía Jordan, Pippen, Bird, Malone, el propio Magic, y queda fuera, ¿sí? Isaiah Thomas. Eso Isaiah no lo pudo perdonar nunca. Ahí es donde se mezclan las dos historias que venimos contando. Claro, ahí te iba a marcar. Te iba a marcar porque me parece que es el punto, ¿no? Más allá de la previa esta que estabas marcando vos, de esa relación de ida y vuelta entre Thomas y Magic, con un Jordan que aparece como el gran rival de Thomas, ya lo que es en los cruces de Detroit y Chicago, y de repente aparece el Dream Team del 92, recordemos, mejor equipo de básquet de la historia, no solo en cuestión de resultados, va a ser muy difícil juntar a un equipo, una camada, como quiera un grupo, como el de Estados Unidos en Barcelona 92 de los Juegos Olímpicos, y a ver, se mezclan las dos historias, un poco por esto de Magic y otro poco por esos problemas que tenía entre Detroit y Chicago, que ese conflictos con Jordan terminan de alguna manera empujándolo del equipo, Mati. Chuck Daly, quien había sido campeón con Detroit y un poco el padre de la bestia de estos Bad Boys, bicampeones de la NBA y que habían sido el karma de Jordan, era el entrenador de la selección estadounidense. De todas maneras, el plantel lo elegía un comité, y la realidad es que Jordan se plantó y dijo: yo no juego a ningún equipo con Isaiah Thomas. Y cuando, Daly hizo un poquito de presión para que dejaran como a quien era su hijo basquetbolístico, Jordan le dice: bueno, vayan y pregúntenle a Magic qué piensa. Magic, en toda esta situación realmente, finalmente Isaiah no va a los Juegos Olímpicos, y esto le duele a Isaiah, que quería empezar un poco a cerrar una carrera brillante en la NBA y en el básquet. ¿Qué pasó? 25 años estuvieron sin hablarse Isaiah y Magic. Se reencontraron en un video, en una propuesta en realidad de NBA que fue un diálogo entre ambos, y ahí Magic le pide perdón
y lloran los dos en un abrazo interminable. La verdad, cada vez que lo veo me hace llorar, es increíble. No fue así, tal vez Javi no corrió la misma suerte la relación entre Isaiah y Jordan. Un Jordan que, como dijimos al principio, y es la frase que inaugura este podcast, dice: yo los odiaba entonces y los sigo odiando ahora. Y cuando le preguntan a Isaiah, porque en el 91, cuando Chicago finalmente le gana a Detroit, Detroit abandona, todo el banco abandona antes de tiempo la cancha, una señal que Jordan tomó como una falta de respeto. A Isaiah dice: bueno, los Celtics cuando nosotros les ganamos habían hecho lo mismo, y es cierto, pero a Isaiah, como esto muchas veces, Javi, es el cuento de Juanito y el lobo, ¿no? El que repite muchas veces que viene el lobo y es siempre mentira. Bueno, la vez que es verdad es mentira. Esto podemos hacer un paralelismo en el sentido de a Isaiah y los Bad Boys ya venían, ¿sí?, sumando capítulos de violencia física, de juego sucio para el resto de la liga, y obviamente cuando hicieron eso ya quedó como el villano. Más todavía, era una falta de respeto, lo mismo que tal vez habían hecho los Celtics de Bird, pero no había pasado nada porque no tenían todo ese historial, todo ese bagaje, todo ese background. Más allá de eso, la relación entre ambos, la verdad, entre Isaiah y Jordan, no alcanzó el punto de la reconciliación. Si bien nunca fueron amigos como había sido con Magic, por ejemplo, si lo escuchás hoy a Isaiah, también te dice: bueno, mirá, sí, Jordan en esa época fue un gran jugador, pero hoy tal vez hay 10, 11 atletas mejores que él. Entonces, evidentemente hay un conflicto ahí de egos, de todo lo que ya narramos, que a Isaiah le molestaba, que Jordan, indiscutiblemente el mejor de todos, le molestaba esa sombra que proyectaba sobre su propia imagen, una imagen de Isaiah que, de todas maneras, más allá de todo esto que estamos hablando de un gran jugador de básquet, uno de los mejores bases de la historia de la NBA. Sí, totalmente. Por eso, sí, para destacar que, a ver, por ejemplo, cuando no va a Barcelona 92, no va, pero también los que van son grandes rivales de peso, digamos. Él era uno de esos buenos que había, uno de los destacados. Obviamente que al quedar afuera se potenció esa tensión y esa mala relación, pero estamos hablando de una figura, de un gran jugador, pero que, bueno, quedó enfrascado, me parece, Mati, en esa cosa que vos decías, ¿no? En esa imagen, ya cuando seas el líder talentoso o el líder violento, pero sos parte de ese liderazgo de los villanos, sos un villano más. O por lo menos para la visión del fanático y hasta la visión marketinera de la liga, que le convenía mucho y le sigue sirviendo considerar que ese Detroit, que jugaba probablemente un básquet moderno para la época, un básquet un poquito más físico y sí, obviamente violento, eso no se discute, pero que le convenía llevarlo más hacia el lado de villano y del otro lado enfrentarlo con los supuestos buenos. No hay buenos y malos, pero bueno, marketineramente aparecen como supuestos buenos y creo que les termina conveniendo a todos. Sí, me parece, Mati, para destacar, y es verdad lo que decías, esto no invalida la calidad, el nivel. Busquen, rastreen, siempre lo decimos, aprovechen YouTube, que está al alcance, vean los documentales que estuvimos planteando para ver lo que jugaba Thomas, para ver lo que jugaba Detroit y para ver además lo que era esa maravillosa rivalidad. Para darle un poco más de contexto y de situación para el que se suma al podcast, repasen el episodio del 32. Ahí presentamos de alguna manera lo que es las Dance, lo que es esta serie documental, el documental del año que produce ESPN y que se puede ver en Netflix en nuestro país, en Argentina. Y también pueden escuchar el episodio 34, donde ya nos metimos con Chicago, con el supuesto malo de la película, que era Jerry Krause, que es el armador de este Chicago tan ganador, pero al mismo tiempo el hombre que lo termina desarmando. Y pueden sumarle este episodio 41, en el que estamos repasando otra rivalidad, otro antagonista. Parece, Mati, de alguna manera que le sirve mucho, ya estrenados el 1 y el 2 el primer lunes, y el 3 y el 4 este lunes, le sirve mucho al guión, ¿no?, a la historia, encontrarle siempre un antagonista a Jordan. Es lógico buscar una perspectiva que haga interesante la historia. Es cierto que para que haya un héroe tiene que haber un villano.
y es algo que plantea el documental y que en realidad plantean a grandes rasgos la mayoría de estos documentales, ¿no? Hablamos del de Jordan, podemos hablar casi de cualquiera, siempre hay un antagonista. Esto no quiere decir que sea un mal, no hablo de este caso puntual, pero digo, no quiere decir ni que sea mal tipo ni mala persona, pero sí tal vez es el deportista al que tenés que derrocar para lograr el éxito. Son historias, la verdad, que son muy interesantes. Obviamente esto tiene una perspectiva, un matiz bastante enfocado en Chicago. Entonces, si lo haces del lado de Detroit, probablemente la narrativa sea otra. Aunque no tan diferente por esto que señalábamos antes de que a ellos les gustaba un poco este apodo de Bad Boys y lo hicieron carne propia e identidad. Sí, Javi, quien pudo, vos señalabas antes a Isaiah Thomas como que había quedado como el líder de los villanos, quien pudo reconvertirse, que también fue bastante protagonista en estos 2 capítulos, fue Dennis Rodman, un jugador adelantado a su época, como dije antes lo de Detroit, un jugador que en defensa, gracias a su capacidad atlética, tenía la capacidad de defender tanto al base del equipo como al pivot. Eso hoy, en la liga de hoy, sería impagable. Yo creo que hoy Rodman le pagarían un contrato por el máximo, por lo que vale, por el valor que tendría en la NBA actual. Una persona que, más allá de sus dotes en el básquetbol, que primero fue parte importante de los Detroit Pistons campeones y después también lo fue en Chicago, en ese segundo triplete de Chicago, la verdad a mí me genera hasta ternura, porque creo que es una persona que no supo nunca y de hecho todavía no lo puede hacer, pero bueno, hoy tal vez tiene menos exposición, pero que no pudo controlar la presión y las tentaciones. Me parece que todas las historias que se cuentan en el documental, que no las quiero contar tampoco, y que por supuesto, como bien vos marcaste, vale la pena ver el documental puntual de su historia, que es durísima, me deja más allá del jugador de básquet a una persona que tuvo que luchar no solo con el mundo, con el contexto que le tocó, sino también con sus propios demonios, y hasta en cierto punto te toca esa parte emotiva, ¿viste? Que decís, y me da un poco de lástima este tipo que, siendo millonario y demás, es como que siempre necesitaba una válvula de escape. Bueno, lo cuenta muy bien en el documental, y me queda la sensación de que le costaba mucho manejar la presión interna de él, pues después la verdad jugaba al básquet y era un fenómeno y fue determinante en 2 equipos que fueron campeones, pero sin duda era una persona especial que necesitaba ciertas condiciones y había que saber interpretarlo, y creo que ese fue tanto el mérito de los Pistons, de Isaiah Thomas, de Chuck Daly, y después por supuesto también de Chicago con Phil Jackson, con Michael Jordan, con Dennis Rodman. La verdad es un equipo que es un jugador que pudo ser importante en 2 equipos, y sin duda, de todas maneras, me parece que él mismo sufrió mucho. Sí, y hay, obviamente, que si ven el documental de Rodman, muy recomendado, la verdad que vale la pena verlo. Tiene detalles más que interesantes, cuestiones familiares que también explican un poco su educación y su identidad. A mí la sensación que me queda en eso que marcabas de Rodman, estamos hablando, para mí, la sensación que después de ver el documental y de conocer un poco su historia, es casi, hoy tiene 58 años y sigue pareciendo un chico. Imagínense lo que era en los 90. Es una cosa de un adulto, y obviamente con muchas cuestiones hasta polémicas relacionadas a sexo, relacionadas a fiestas, a diferentes vicios o cuestiones que van por afuera de lo que uno marcaría como un deportista de elite, pero al mismo tiempo un talento, al mismo tiempo un hombre que hizo historia y que, vos decías, traspasó un montón de barreras en el básquet, porque además integró 2 equipazos y en los 2 fue figura, pero que dentro de la cancha y afuera de la cancha muchas veces reaccionaba. Si decimos que hoy a los 58 sigue pareciendo un chico, en los 90 todavía parecía más chico. Es un chico en un cuerpo de grande, en 2 metros de altura, un talento increíble, nacido en Nueva Jersey. La verdad que vale la pena conocer su historia, y para darle un contexto, el que no lo vio jugar a Rodman, que dice, era tan bueno,
valía la pena, cuál era su trabajo. Si uno repasa números, Mati, es en rebotes ofensivos, líder de la liga, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 95-96, 96-97. Yo, la verdad, que es difícil encontrar a alguien que además se mantuvo en rebotes ofensivos 11 temporadas en el top 20 y que en total de rebotes ofensivos y defensivos fue el líder 91-92, 92-93, 93-94 y 97-98. Es el líder absoluto, el rebotero por excelencia. Es realmente un talento que muy pocas veces se encuentra de este nivel y que cuando uno marca a Jordan y dice Jordan era Jordan y era su talento y era el más grande de todos los tiempos probablemente, pero necesitó de un Pippen, necesitó de un 2. Batman necesitaba de Robin. Acá parecía un tipo que era otro superhéroe más, porque ver los números de Rodman, ver el nivel que tenía, lo ubican para mí, más allá de toda su cuestión de la cabeza y cuestiones extra basquetbolísticas. Si Batman tenía su Robin, este superhéroe no se quedaba atrás. Sin duda, yo te digo, Javi, y tal vez alguno que me escuche, no coincida, por supuesto, tampoco es de mi interés que coincidamos en todo y podemos charlarlo con cualquiera. Si yo tengo que elegir entre Pippen y Rodman hoy, para la NBA de hoy, me quedo con Rodman, pues no hay muchos jugadores y para mí no hubo muchos jugadores en la historia como Rodman. Yo creo que es mucho más fácil encontrar un Pippen, un Robin, que un jugador como Rodman, que yo creo, Javi, si Rodman hubiese nacido hoy y en realidad si estuviese jugando en la NBA de hoy, sería primero una estrella. Creo que sería un atleta único, incluso en esta era donde tenemos a LeBron James. Un Rodman en esta era sería impresionante y además sería un fenómeno mediático que rompería todas las barreras de lo que conocemos, porque la verdad Rodman ya era un fenómeno mediático en ese entonces, imagínense ahora. Mi duda es, y esto va más allá del básquet y de Rodman y de todo lo que venimos hablando, si hoy las figuras hacen lo mismo y se cubre un poco más, si hoy podríamos o nos enteraríamos de todo lo que Rodman, por ejemplo, estas vacaciones de Rodman. Hoy te enterarías, tendrías imágenes de Rodman, tomando cerveza en Las Vegas. No sé, es una duda que me parece interesante, pero sin duda la vida de Rodman es para 1000 películas. Sí, ahí hay un debate que muchos exjugadores de fútbol, que es lo que uno puede llegar a tener contacto acá en Argentina y que tuvieron situaciones así, te plantean que no podrían tener una vida como la que llevaban en estos tiempos. Básicamente porque tenían algunos deslices y algunas cuestiones que hoy quedan mucho más evidentes y es muy difícil pensar, ¿no? Son esas historias que uno dice, ¿y qué pasa con Rodman en 2020? Y tenés dos opciones: el genio marketinero, el número uno, el líder de la NBA en 2020, o un hombre perdido por las redes sociales, expuesto permanentemente y con una carrera efímera. Uno no logra saber cuál es realmente la dimensión que podría tener ahora. Basquetbolísticamente, estoy de acuerdo con lo que planteas, Mati. Basquetbolísticamente, el Rodman de ese momento traído a 2020 probablemente sería de las mayores estrellas del básquet a nivel mundial. Lo era en ese momento, pero se podría mantener tranquilamente. Mi duda es si esa exposición que era pasada por MTV en los 90 hoy queda demasiado puesta en demasiadas redes sociales y demasiadas cámaras prendidas como para que Rodman pueda mantenerse activo y no caer en otra tentación más, que sería en este caso la exposición en las redes. Me quedo con una pregunta que hoy estaban disparando en redes, Mati, y te sumo una especie de debate. Rodman es muy difícil compararlo, ¿no? Digo, a ver, es compararlo a nivel deportivo y salgamos del básquet en cuanto a encontrar un talento físico y esta cuestión de fuerza, de voluntad, de que más allá de su capacidad tenía algo más, tenía un plus que entregaba para y por el equipo, y al mismo tiempo un loquito, un hombre de muchos vicios y demás. Traspasado a otro deporte es muy difícil encontrarlo. Encontrar situaciones en las que hay
alguien que se destaca en alguna de las dos características, es muy difícil encontrar un mix. Sí, no se me vienen muchos nombres propios ahora a la cabeza. Me parece que, por ejemplo, en la NBA actual, alguien que podría ser cercano, sin toda esta parte tal vez tan marketinera, pero sí siendo polémico, sin tal vez tantos excesos afuera de la cancha, pero sí tal vez boquear y picantear a los rivales. Draymond Green, que podría tener un estilo un poco similar a lo que era Rodman en esto de ser útil para marcar las 5 posiciones, el switch constante. Eso en el costado del básquetbol, en lo personal y como una figura excéntrica, no es tan fácil. Me parece que hoy, de todas maneras, Javi, si hacemos un repaso rápido por los deportes que habitualmente vemos, es muy difícil encontrar a alguien que sea completamente excéntrico, tal vez como lo de la Rodman. Me parece que esto que vos decías antes, ¿viste? De tener en cualquier lado que vas una cámara, hace que te cubras un poco más. Antes los jugadores, hay algunas imágenes que yo veo, obviamente yo tengo 28 y hay muchas cosas que uno estudia y conoce porque le gusta, pero no te dejan de sorprender. Por ejemplo, hay una escena del 30x30 de los Bad Boys, sí, que no es spoilear nada, pero cuando hablamos de esa frase que Isaiah Thomas respalda de Rodman en cuanto a Larry Bird, si hubiese sido negro, si era un jugador más, y que lo destacaban porque era la salvación blanca de la NBA. Por ejemplo, dan una conferencia de prensa juntos, Bird y Isaiah Thomas, y cuando Isaiah Thomas está hablando, se le para un reportero, un periodista al lado, lo interrumpe y pone en el micrófono la grabación de lo que él dijo. O sea, Isaiah Thomas desmintiendo lo que había dicho, matizándolo, minimizándolo, y de repente, en plena conferencia, justo al lado de él, con todos los periodistas de enfrente, pero un periodista al lado de él, saca el grabador, por aquel entonces un armatoste, lo pone enfrente al micrófono y lo silencia a Isaiah mientras le pasa la conversación de lo que él había dicho. Bueno, esas imágenes que hoy serían impensadas. Hoy se sube un periodista a un atril donde está hablando LeBron James y por poco lo exilian del país. Pero volviendo a tu pregunta, no se me ocurre alguien que pueda ser tan excéntrico en otros deportes y también tan talentoso. Tal vez Nick Kyrgios en el tenis, pero obviamente no alcanza lo que es Rodman. ¿A vos se te ocurre alguien? No, porque me parece que, y sí, lo que me suma a lo que vos marcabas, encontrás a cada uno de esos tipos. O sea, hoy un Rodman está partido en dos. Y encima, el que tiene esa cuestión extra deportiva tan expuesta como la tenía Rodman, recordemos, no tan expuesta como la podría tener Rodman ahora, pero sí muy expuesta, hoy en día es un polémico. Hoy en día es alguien que no ven con buenos ojos dentro de la actividad que se está desempeñando, o creen que es poco profesional. Y por el otro lado, encontrás quizás sí alguien que deja todo, que deja la piel como Rodman. Es muy difícil. Hoy tendrías que encontrar alguien que deja todo y al mismo tiempo no es considerado un profesional. Entonces chocaría permanentemente esa idea de que si deja todo, no lo deja todo, porque no se entrena, porque está todo el tiempo de fiesta, porque está todo el tiempo en algún boliche, y que era un poco la imagen esa que daba Rodman, pero que al mismo tiempo respondía dentro de la cancha. Es muy difícil. Hoy lanzaban esto, alguno comparaba con algún jugador de fútbol, para mí quedaba en la nada, porque cualquier jugador de fútbol, además que compares, considero que lo tendrías que comparar con un jugador casi como campeón del mundo, para compararlo con Rodman. No es que yo te puedo decir, no, este es el 5 de tal equipo. Y no, porque para mí tendría que ser alguien con mucho título, con mucho currículum, como es un Rodman, con mucho físico y mucha entrega como Rodman, y con mucha fiesta como Rodman. Y es muy difícil de encontrar. Javi, hagamos un repaso rápido si querés. Fútbol, estrella, Messi, no, ni por asomo. Ronaldo, tampoco. Neymar, podría ser. Pero no te deja, no tiene la entrega. Neymar no deja la piel que dejaba Rodman. Tendrías que encontrar una especie, y si querés, un poco para una especie, llevándola al fútbol, una especie de Mascherano en 2014, que al mismo tiempo le guste pintarse el pelo y salir de fiesta. Sí, no, es imposible. O sea, en esa imagen de
no para digamos, de Javier, sino esa cuestión, esa imagen de Mascherano contra los belgas, que al mismo tiempo se pinte la cabeza y salga de fiesta todas las noches y se exponga en MTV. Bueno, en este caso no sería MTV, sería redes sociales, y que al mismo tiempo después se entregue todo. Me parece que no lo hay. Entonces, No, el contraste es imposible. Es muy difícil encontrar, y no quiero dar nombres propios, pero hoy el talentoso que está de fiesta, que hay varios en el fútbol argentino, por ejemplo, el talentoso que está de fiesta se lo considera poco profesional. Entonces ya no sería un caso similar a este. Es muy difícil, pero sí, y obviamente que Rodman también en su momento fue considerado en algunos casos poco profesional, pero él después de última lo demostraba en la cancha. Es muy difícil encontrar a alguien similar. Es otro nombre, otro apellido que hizo historia en esos Chicago Bulls, que hizo historia primero en Detroit, que es lo que nos motiva un poco a este episodio, que es ese Detroit-Chicago, pero es el hombre que conecta a los dos equipos, conecta a Thomas y Jordan enfrentados, y aparece un Rodman, Mati, que traspasa todo, porque es el apellido que se repite en la rivalidad. En el River Boca de esa conferencia hay uno que brilló en los dos. Veremos cómo sigue la historia en los próximos capítulos, que prometen ser lacrimógenos, al menos los próximos 2, porque tendrán como protagonista, Javi, a Kobe Bryant. Así que hay que preparar los pañuelos para llorar un rato y ver a Kobe, tal vez en una de sus últimas entrevistas. No sé cuándo se la habrán hecho, pero sin dudas, si fue bastante cercano a la fecha de su lamentable tragedia en un 2020 que nos golpea también desde el ámbito deportivo. Bueno, tendremos un par de capítulos emotivos con un Kobe como protagonista, que me parece que es uno de los grandes sucesores de Jordan en cuanto a esa competitividad, y tal vez el mejor alumno en ese sentido de Jordan. Pero será tema, Javi, de otros aislados. Cerramos el aislados de hoy con la recomendación, por supuesto, de que vayan, si no vieron todavía los últimos 2 capítulos de Last Dance, y que también repasen, por supuesto, los 30x30 de Dennis Rodman y principalmente de los Bad Boys.